Bienvenido a Be Curious, el podcast donde te contamos noticias increíbles, curiosidades, descubrimientos científicos y mucho más. Hola, yo soy Aisa López y este es el episodio número 20 de Be Curious. Hoy te voy a hablar de cómo afecta la diferencia de edad a la felicidad de una pareja. También te voy a contar que Amazon, por error, ha entregado 30 kilos de marihuana a un comprador que, claro, que obviamente no había comprado eso. También te voy a dar indicios de 3 palabras que revelan si alguien te está engañando para que te andes con cuidado. Vamos a hablar también de cómo los estudiantes aprenden mucho más efectivamente de los libros impresos que de pantallas, aunque ellos crean lo contrario. Y por último, del descubrimiento de Cronos, la estrella devoradora de mundos. ¡Comenzamos! Tener una gran diferencia de edad en la pareja aporta una mayor satisfacción para ambos a corto plazo, pero esta felicidad se desvanece con el tiempo. Esta es la conclusión del estudio desarrollado por científicos de la Universidad de Colorado en Boulder, en Estados Unidos, y que recoge la revista Journal of Population Economics. Los investigadores analizaron 13 años de datos longitudinales de miles de hogares australianos, identificando un patrón entre infelicidad y matrimonios con diferencia de edad notable. Los resultados también sugieren que estas parejas, en las que uno de los dos es bastante más joven que el otro, son menos resistentes frente a las recesiones económicas en relación con sus homólogos de similar edad. Quizá nos resulte sorprendente tampoco esta conclusión, pues el estudio confirma que los hombres fueron los que mayor satisfacción marital sentían cuando salían con una mujer más joven, especialmente en los primeros años de convivencia. Esto mismo también sucede al contrario, mujer mayor y hombre joven. Encontramos que los hombres que están casados con esposas más jóvenes son los más satisfechos y los hombres que están casados con esposas mayores son los menos satisfechos. Las mujeres también están particularmente insatisfechas cuando están casadas con maridos mayores y particularmente satisfechas si están casadas con esposos más jóvenes, aclara Terra McKinnish, coautora del trabajo. Sin embargo, esta felicidad inicial no dura mucho tiempo, se erosiona rápidamente tras 6 o 10 años de matrimonio en relación a las parejas con una gran diferencia de edad entre ellos. Con el tiempo, las personas que están casadas con un cónyuge mucho más viejo o más joven tienden a tener una mayor disminución en la felicidad con el tiempo, en comparación con aquellos que están casados con cónyuges de edad similar, dijo McKinnish. Una explicación para esta disminución de la felicidad podría ser que la diferencia de edad entre los cónyuges afecta a la capacidad de la pareja para responder a los vaivenes económicos negativos, como una pérdida de empleo, por ejemplo. Observamos cómo las parejas responden a los choques negativos y en particular si tienen un gran problema económico o un empeoramiento de sus finanzas domésticas. Encontramos que cuando las parejas tienen una gran diferencia de edad, tienden a tener un descenso mucho mayor en la satisfacción conyugal cuando se enfrentan a un traspié económico en comparación con las parejas que tienen una diferencia de edad muy pequeña, declara McKinnish. Según los autores, una posible explicación para esto podría ser que las parejas de edad similar están más en sincronía con las decisiones de la vida que afectan a ambos, tener hijos, hábitos de gasto general, etc. Y por lo tanto están mejor equipados para adaptarse a un repentino problema financiero. Por el contrario, una sacudida financiera inesperada podría exponer tensiones subyacentes y desajustes en parejas con una brecha de edad más grande. Los hallazgos se basan en datos de la encuesta de hogares, ingresos y dinámica laboral en la Australia, ILDA, un estudio longitudinal que comenzó en 2001. La muestra representativa a nivel nacional estaba inicialmente compuesta por casi 8.000 hogares, con casi 20.000 individuos, y los participantes fueron reencuestados cada año con preguntas que miden diversos aspectos de la satisfacción de la vida.
Los estudiantes de hoy en día se consideran nativos digitales, la primera generación que ha crecido rodeada de tecnología como los smartphones, las tabletas y los libros electrónicos. Los profesores, los padres y los políticos coinciden en que las nuevas tecnologías cada vez son más influyentes y han actuado de forma acorde. Cada vez hay más inversión en tecnologías dentro del aula y algunos colegios han dado o dan a los alumnos iPads con acceso a libros de texto electrónicos. En 2009, California aprobó una ley que exige que para el año 2020 todos los libros de texto universitarios también estén disponibles en formato electrónico, mientras que en 2011 el gobierno de Florida aprobó una legislación que requiere que las escuelas públicas conviertan sus libros de texto a formato digital. Teniendo en cuenta esta tendencia, es lógico pensar que los profesores, los estudiantes, los padres y los políticos piensen que la familiaridad y la preferencia de los estudiantes por los medios digitales se produzca en mejores resultados de aprendizaje, pero sin embargo hemos descubierto que no tiene por qué ser verdad. Como investigadores en aprendizaje y comprensión textual, nuestro último trabajo se centra en las diferencias entre la lectura de textos en papel y en formato digital. Mientras que las nuevas tecnologías como los libros de texto digitales son más accesibles y portátiles, sería un error asumir que los alumnos van a sacar provecho automáticamente de la lectura digital simplemente porque sea su medio preferido para leer. Es totalmente absurdo. El trabajo ha puesto de manifiesto que existe una discrepancia importante porque los estudiantes afirmaban que preferían leer en formato digital y que obtenían mejores resultados, mientras que en realidad su rendimiento solía empeorar si leían en pantallas. Por ejemplo, cuando durante esta tesis nos pusimos a revisar los estudios que se habían llevado a cabo al respecto desde 1992, nos dimos cuenta de que los estudiantes podían comprender mejor la información impresa en textos de más de una página, algo que parece estar relacionado con el efecto perjudicial que tiene el desplazamiento por las ventanas de las pantallas en la comprensión lectora. También nos sorprendimos al saber que fueron muy pocos los investigadores que evaluaron el nivel de comprensión lectora o que documentaron el tiempo de lectura en sus estudios sobre textos impresos y digitales. Todos leemos y lo hacemos por diferentes razones. A veces buscamos una respuesta para una pregunta muy concreta y otras veces simplemente queremos echar un vistazo al periódico para leer los titulares del día. Cuando vayamos a leer un artículo o un texto en formato analógico o digital, deberíamos plantearnos cuál es el objetivo de nuestra lectura, puesto que un formato funcionará mejor que el otro dependiendo de la función. O dicho de otro modo, no hay una respuesta tipo un formato vale para todo. Algo que se ha repetido mucho en nuestra investigación es que el formato no parece ser relevante para algunas tareas. Si los estudiantes simplemente tienen que entender la idea principal o la esencia del texto que están leyendo, no hay ventajas si se decantan por un formato sobre el otro. Pero si la lectura exige más concentración o una comprensión más profunda, los estudiantes pueden sacar más provecho si leen textos impresos. Lo que los profesores podrían hacer es explicar a los estudiantes que el formato de lectura puede influir en su capacidad para comprender un texto, lo que podría disminuir la discrepancia de la que hemos sido testigos, ¿no? Entre cómo creen que han comprendido el texto y su rendimiento real, porque realmente existe esa discrepancia. En nuestro tercer experimento pudimos establecer perfiles significativos sobre la forma en la que los estudiantes universitarios leen y comprenden textos en papel y en formato digital. Entre dichos perfiles encontramos un grupo selecto de estudiantes universitarios que comprendían mejor los textos cuando pasaban de formato impreso a digital.
Lo que hacía diferente a este atípico grupo era que leía mucho más lento el texto cuando estaba en el ordenador que cuando estaba en un libro. Utilizando este grupo selecto como modelo, podríamos animar a los estudiantes a leer los textos online con más atención y no de pasada. Puede que haya razones económicas y ambientales para dejar de usar el papel, pero es evidente que hay algo importante que se perdería si dejamos de usar textos impresos. En nuestra experiencia académica no faltan libros y artículos a los que solemos volver y en los que con el paso del tiempo se puede ver su uso, ya sea mediante texto subrayado o anotaciones con preguntas y reflexiones. Es difícil imaginarse una interacción similar con un texto digital y por eso siempre debería haber lugar para los textos impresos en las vidas de los estudiantes, independientemente de su nivel de inmersión tecnológica. Somos conscientes de que el camino hacia la lectura digital no ha hecho más que empezar y no queremos restarle importancia, ni muchísimo menos a todas las comodidades que conlleva, como pueden ser su alcance y la accesibilidad. Lo que queremos hacer es recordarle a los nativos digitales y a aquellos que se sigan formando que puede haber costes y consecuencias significativas si ignoramos el valor de la palabra impresa a la hora de aprender y de desarrollarnos a nivel académico. Tremenda fiesta pudo haber armado una pareja de Florida luego de recibir 30 kilos de cannabis por error. Resulta que una mujer de Orlando realizó un pedido de 2 contenedores de plástico a Amazon y al recibirlos venían con sorpresita dentro. Los contenedores pesaban demasiado y despedían un olor extraño. Al percatarse de esto, la susodicha le habló a su prometido y ambos descubrieron que los contenedores de plástico venían con una dotación de marihuana. Y la parejita, en vez de limpiar la pipa y ponerse cómodos y a gustito, decidió llamar a la policía de Orlando, quien se mostró desde luego sorprendidísima. Al parecer Amazon nunca encontró al responsable y como premio de consolación le envió una tarjeta de regalo de $150 a la pareja con una nota que decía: "Lo siento, no podemos hacer nada más por ustedes por ahora". La pareja contó su historia a una cadena de televisión local en donde revelaron que sintieron temor de que, pues claro, lo típico, traficantes de drogas entraran en su casa por la noche. Comentaron que esperaban una disculpa de Amazon porque esto pudo resultar muchísimo peor. De momento, la investigación sigue y no se han atrapado a los responsables. A la fecha, Amazon no ha ofrecido una disculpa por los hechos. En Orlando, el uso de marihuana está permitido, pero solo para cuestiones medicinales. Desde luego, 30 kilos es mucha marihuana. Cuando mentimos, puede que no nos crezca la nariz, pero sí que lo hace el tamaño de nuestros mensajes de texto. Esta es una de las conclusiones a las que ha llegado un grupo de investigadores de la Universidad de Cornell en Estados Unidos, que ha llevado a cabo un estudio exhaustivo de conversaciones por móvil para inferir cómo las mentiras se relacionan con el uso de determinadas palabras e incluso con la longitud de los mensajes. En el transcurso de 7 días, el equipo recabó un total de 1.700 conversaciones gracias a una aplicación de mensajería de Android creada por ellos. Durante el estudio, publicado en Archive, se realizó un recuento de palabras clasificadas según el tipo de mensajes, así como por el género y la posición social del participante. También evaluaron los porcentajes de palabras dirigidas a uno mismo, yo, a mí, etc. Palabras orientadas a otros, tú, a ti, y vocablos evasivos, pues, probablemente, posible, seguro, etc.
El análisis de las conversaciones reveló que las mujeres tienden a usar un mayor número de palabras cuando están mintiendo. Las interlocutoras mentirosas crean un diálogo de una forma evasiva y a menudo usan la palabra quizás, el pronombre yo y el verbo intentar. Sin embargo, los hombres que mienten pueden ser más difíciles de descubrir, ya que carecen de muchos más signos lingüísticos, probablemente porque usan menos palabras en los mensajes. ¿Y cuál es el quid de la cuestión? Los investigadores han llegado a la conclusión de que los pronombres son particularmente importantes en el engaño, ya que uno elige activamente qué pronombres quiere usar al comunicarse. Los pronombres orientados a uno mismo muestran propiedad y responsabilidad, mientras que los pronombres orientados a otros pueden señalar distancia y la falta de responsabilidad, explican los expertos. De este estudio se desprende que los mensajes de texto que contenían mentiras eran, por lo general, más largos. Por término medio, los textos con mentiras contenían 8 palabras, mientras que los textos verdaderos contenían 7. Asimismo, mientras que las mujeres usan de promedio unas 8 palabras por mensaje de texto, la cifra sube a 9 cuando están mintiendo. ¿Las diferencias en los hombres? Pues bueno, el estudio también puso al descubierto que los hombres que están mintiendo son menos propensos a usar palabras orientadas a uno mismo que aquellas orientadas a otros. Cuando dividimos los datos por género, vimos que las mujeres utilizan más palabras orientadas a uno mismo cuando mienten que los hombres, refutando nuestra hipótesis, escribieron los autores. Asimismo, se descubrió que tanto los hombres como las mujeres usaban frases no comprometedoras cuando mienten, algo que no ha sorprendido a los investigadores. Se ha descubierto la existencia de Cronos, la estrella devoradora de mundos. Científicos dicen que por ahora se ha tragado una cantidad de masa rocosa equivalente a 15 planetas Tierra. A 350 años luz de la Tierra, lo que en términos astronómicos significa muy cerca, un equipo de astrónomos de la Universidad de Princeton y el Instituto Flatirón acaban de descubrir un sistema binario de estrellas, una de las cuales ha resultado ser una auténtica devoradora de planetas. Ha sido bautizada como Cronos, el titán de la mitología griega que devoraba a sus hijos. El análisis de la composición química de la estrella revela, en efecto, que por ahora se ha tragado una cantidad de masa rocosa equivalente a 15 planetas. Incluso si el Sol se tragara todo el sistema solar interior, afirma David Hogg, coautor del estudio recién aparecido en Archive, ni siquiera se acercaría a la anomalía que vemos en esta estrella. Para St. John Hogg, astrofísica de la Universidad de Princeton y autora principal del estudio, Cronos es el ejemplo más dramático que conocemos de una estrella similar al Sol devorando sus propios planetas. La investigación, por supuesto, no comenzó con la intención de cazar a un devorador de mundos. O, en efecto, estaba revisando un catálogo con datos estelares de la misión Gaia, de la Agencia Espacial Europea, la ESA, en busca de parejas de estrellas que tuvieran velocidades y trayectorias similares. Este tipo de parejas
suelen estar formadas por dos estrellas gemelas que nacen una muy cerca de la otra y a partir de los mismos ingredientes. Y así casi accidentalmente, lo que en ciencia se llama serendipity, se encontraron con esta terrible estrella que literalmente devora a todos sus planetas. Si te gustó este podcast, no olvides dejarnos reseñas en iTunes y Spreaker. También puedes visitarnos en www.p300.net y descubrir más podcasts de nuestra red.